Es una estrategia alrededor de lo que implica la logística. Es el componente crucial en las industrias. Porque cada vez se contrata más y cada vez se hace menos. O sea, cada vez hay más compañías. Con la industria minera es una industria de costos. Por lo tanto, hay que fijarse siempre en los costos. Ahora la logística va mucho más allá del costo. Las empresas te piden que seas confiable, Que cumplas. las empresas buscan en proveedores de servicios que sean confiables y sostenibles en el tiempo. Más del 50% del movimiento. De la producción está basado en socios estratégicos. Entonces, si los proveedores no son confiables y sostenibles en el tiempo, Obviamente, no va a ir bien. Hacer bien las cosas cada vez significa cosas diferentes. Es decir, yo hago bien las cosas, pero hacer bien las cosas hoy no es igual que hacer bien las cosas hace 20 años. Ahorrar costos es una consecuencia de hacer bien las cosas. O sea, no es un objetivo en sí mismo, sino es una consecuencia. Entonces, lo que uno busca es hacer bien las cosas. nosotros ahorita tenemos una operación donde trabajamos directamente con empresas de transporte local. El 70% del transporte lo hacen empresas de transporte local bajo un paraguas nuestro. ¿Que es un buen negociador? Es una persona que hace preguntas. Y si sabe mucho, Hace mejores preguntas. Es decir, nunca deja de preguntar. y ese es un punto también bien importante para los talentos logísticos. ¿Qué es el pensar? ¿Pensar en qué? En todo lo que puede ocurrir. Y ahí viene la diferencia entre hacer una propuesta y dar una solución. ¿Cómo das una solución cuando entiendes el problema? ¿Y cómo entiendes el problema? Haciendo preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a Voces en la Ruta, el podcast de Transaltisa. Hoy ya compartiendo el segundo episodio de nuestra temporada 2026. Realmente el agradecimiento a todos quienes nos acompañan a través de nuestras redes sociales, por supuesto con todos los capítulos que ya hemos compartido, sacando mucho provecho, sacando mucha información de cada uno de nuestros invitados. Y justamente hoy queremos compartir con ustedes un tema sumamente importante con la participación de expertos y con mucha trayectoria y experiencia en su respectivo campo. Hoy estaremos hablando acerca del presente y futuro de la logística en nuestro país. Vamos a conversar desde lo más simple, lo más básico, hasta conocer hacia dónde nos proyectamos en el futuro. Para ello contamos con dos invitados especiales. Quiero darle la bienvenida a Francisco Guevara, gerente de transportes de Transaltisa. Como siempre, un gusto, Francisco, que estés acá, en casa. En casa, jugando de local. Jugando de local. Gracias por la bienvenida, Juan. A ti, Francisco, y también en esta oportunidad contamos con la presencia de Enrique Alania, director de negocios corporativos de la Escuela de Posgrado de SAN. Una trayectoria muy importante en el ámbito nacional. Enrique, gracias realmente por estar con nosotros este día. Gracias, Osvaldo. Gracias a Transaltisa por la invitación. Como yo le decía a Francisco, es para mí muy grato compartir y un honor que me hayan invitado. Es un honor tenerte acá, Enrique. Muchísimas gracias. Y es un honor que ambos estén con nosotros para conversar justamente de un tema muy importante. Partamos por algo, ¿les parece?, básico en ese sentido. Y me quiero referir a qué podemos decir, cómo podemos explicar lo que es la logística, sobre todo en un país tan accidentado, tan difícil como el Perú. Francisco, empezamos contigo. Desde esta mirada, digamos, empresarial, ¿a qué nos referimos con logística? Bueno, yo recuerdo que cuando empecé a elaborar en el tema logístico, se entendía mucho la logística solo por el transporte, el movimiento físico de un punto A a un punto B. Pero ahora ha evolucionado tanto la estrategia de la compañía que la logística lleva mucho más allá de eso, ¿no? Incluye la planificación, incluye la gestión de inventarios, obviamente el transporte, y juega un papel importante muchas veces en las decisiones de las compañías y en el valor agregado que esta parte del negocio puede agregar al producto final en temas de costos, etc. O sea, hemos pasado más allá de lo que era el movimiento de un punto A a un punto B. A toda, Enrique, ¿tú crees una estrategia alrededor de lo que implica la logística? Correcto. Es una clave para los negocios, en general para todos. O sea, el origen de la logística es un origen militar, ¿no es cierto? Porque los ejércitos, imagínense, cuando iban a pelear hace muchísimos años, había que alimentar a los soldados, había que llevar una serie de cosas, pertrechos, etc. Y entonces eso fue migrando hacia las actividades empresariales a medida de que el mundo iba progresando después de la Revolución Industrial. Entonces cada vez ingresan más cosas a lo que se llama logística,
cadena de suministro, cadena de abastecimiento, supply chain, como quieran llamarlo, pero al final es el componente crucial en las industrias porque cada vez se contrata más y cada vez se hace menos, o sea, cada vez hay más compañías. Entonces, el componente de contratar, el componente de transportar, el componente de almacenar bien, hace que las compañías puedan tener éxito o no, ¿no es cierto? Más en una industria como la minera, que estamos hablando de minas, donde el costo de oportunidad es tan alto. Entonces, y los sitios son remotos. Y al ser remoto no solamente es cuestión de llevar bienes y servicios, sino también llevar todo lo que se requiere para la vida. Y eso, digamos, por ejemplo, la experiencia y la demanda del sector minero, por ejemplo, ha conllevado que la logística que conocemos hoy y que la entendemos hoy se haya desarrollado justamente gracias a esa necesidad, gracias a esa exigencia. Yo pienso que sí, porque el estándar minero es sumamente alto, ¿no? Entonces, de cierta manera ha obligado a las empresas que brindamos servicios a minería a elevar nuestro estándar. Entonces, eso ha hecho que no solo se desarrollen temas de seguridad, que no solo se desarrollen temas de tecnología, sino también abarcar, incluso al llegar hasta el centro del negocio, como en Transaltisa vemos que es poner al centro a las personas, en cómo capacitamos a las personas, cómo entrenamos a las personas, para que obviamente estemos todos al nivel de cumplir ese estándar. Imagino que ese estándar, obviamente que es global, y en ese sentido, bueno, el Perú es un país minero, el país es un país de contrastes, es geográficamente variado y difícil. Me imagino que el Perú debe ser uno de los líderes o uno de los países que pone la valla en alto sobre el tema logístico mundial. No sé, pregunto. Sí, la verdad que sí. Las condiciones geográficas de nuestro país son maravillosas, pero también son altamente retadoras. Y como decía Francisco, cada vez se incluyen más cosas dentro del negocio logístico. Yo pongo un ejemplo. La industria minera es una industria muy visible, ¿no es cierto? Entonces, desde la logística no solamente es trasladar, sino también es trasladar bien. Ahora, ¿qué significa bien? Bien significa cada vez más cosas. Por ejemplo, respetando el medio ambiente, huella de carbono, temas sociales, temas comunitarios, el tema de cómo haces que la logística apoye o soporte la cadena de valor, y esa cadena de valor tiene cada vez más ramificaciones, ¿no? Más componentes. Más componentes. Y sobre todo, pues, como digo, la geografía es complicada en nuestro país. Ya sé que los choferes, digamos, el ecosistema que hay en la logística sea de muy alto nivel, porque los riesgos son muy altos. Entonces, y el transporte en nuestro país, para hablar que está Francisco y estamos en Transaltisa, el transporte es una actividad de riesgo, ¿no es cierto? Entonces hay que poner la valla alta, muy alta, para evitar que tener problemas. Y esos factores, pregunto Francisco, han conllevado a que el servicio sea mucho más especializado, pero a la vez también mucho más caro. O sea, el tema logístico es un factor, digamos, presupuestalmente hablando, mucho más grande en las empresas ahora. Es que justo ahí está el desafío. Ahí está el desafío de la logística. Porque obviamente fácil es agarrar recursos, poner y decir quiero A, B, C, D y juntar y sumar y cobrar. Pero el desafío está en cómo eres más eficiente haciendo lo que te pide tu cliente y cumpliendo con cierto costo. Porque obviamente si eres muy caro, sales del mercado, especialmente en nuestro país, en donde el sector tiene mucha competencia, desde mi punto de vista, un poco desigual. Porque hay muchas empresas de transporte en el país, el transporte está bien atomizado y muchas de ellas tienen estándares muy bajitos y obviamente su costo va a ser sumamente bajo, pero ya cuando quieres competir a cierto nivel y brindar este servicio a ciertas industrias, tienes que elevar tu estándar y eso significa obviamente un costo distinto, pero hay que generar las eficiencias necesarias para ser competitivo. Ahora, y en ese sentido me imagino que, por ejemplo, como mencionabas tú, las mineras han puesto los estándares muy altos. A nivel competencia mundial, digamos, en ese sentido, el Perú, ¿cuánto avance tiene? ¿Cuánto ha desarrollado globalmente el Perú y su industria logística durante los últimos años? A ver, primero para complementar un poco lo que menciona Francisco, la industria minera es una industria de costos. Por lo tanto, es porque los mineros son tomadores de precios. Por lo tanto, hay que fijarse siempre en los costos. Primer punto.
Segundo punto, ¿qué costos? Y ahí un poco viene el entendimiento de que hay muchos costos a veces que uno no se fija. Uno puede contratar las cosas sin seguro, sí, claro. Hasta que le sucede algo y se paga todo lo que se ahorró y más. Porque hay impactos que no son medibles hasta que ocurren, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que pensar cuál es el riesgo que realmente corre y cubrir eso. ¿De acuerdo? Ahora, eso tiene un contexto económico, claro que sí. ¿Ok? Porque la única manera que no nos pase nada sería no hacer nada. Y eso no es posible. Entonces, tenemos que buscar, como dice Francisco, un balance. ¿De acuerdo? Un balance razonable. Ahora, las compañías en nuestro país, en los últimos 25 años, de repente han comenzado a mejorar sus niveles a raíz del ingreso de nuevas operaciones. O sea, en los 90 ingresaron algunas operaciones nuevas y comenzaron a ingresar otras operaciones, proyectos grandes, que exigieron que el nivel suba, porque las exigencias también subían, ¿no es cierto? Entonces, porque hace 35 años, cuando yo empezaba a trabajar en esto, en Lima, en la Avenida Argentina, por ejemplo, en las primeras cuadras, uno encontraba una fila de camiones y tú ibas y contratabas un camión. Decías, ¿cuánto me cobras? Le tocabas la puerta. La puerta del chofer. El chofer abría su puerta y decía, ¿qué cosa quiere trasladar? Y yo, un camión, un tráiler. Ibas recogidos. Ahí, digamos, pero la verdad, era el estándar. Pero una ruleta rusa, digamos. No sabías si el chofer era bueno, si el camión estaba con buenas condiciones, nada. No sabías absolutamente nada, pero de ese nivel ha pasado al nivel que tiene ahora, ¿no es cierto? Y eso es gracias, entre otras cosas, a la industria que ha exigido que los niveles suban. ¿Por qué? Porque, digamos, la exposición que tiene una compañía minera o extractiva es muy grande. Entonces no nos puede ocurrir nada. No toca madera. ¿Y qué exigen ahora justamente este top de industrias? ¿Qué es lo que exigen en el campo logístico a las empresas dedicadas a ello, Francisco? Bueno, yo creo que lo básico elemental, como dijo Enrique, es un tema de costos. Ya. ¿No? O sea, el costo es básico, pero ya ahora la logística va mucho más allá del costo, ¿no? O sea, las empresas te piden que seas confiable, que que cumplas con lo que te comprometes, por ejemplo, los plazos de entrega, la disponibilidad de las unidades, que cumplas con tus planes de transporte. Entonces, yo creo que las empresas buscan proveedores de servicios que sean confiables y sostenibles en el tiempo, porque como dice un amigo que trabaja en industria minera también, que quieren dormir tranquilos, ¿no? Y la única forma de dormir tranquilos es que tu socio estratégico sea responsable con lo que se comprometió. Y hay un detalle muy importante, ¿no? En minería o en las empresas mineras en general, más del 50% del movimiento de la producción está basado en socios estratégicos. Entonces, si los proveedores no son confiables y sostenibles en el tiempo, obviamente no va a ir bien. Y eso queda demostrado. Totalmente. Es más, o sea, tanto uno contrata que uno llega a ser o sea, si uno quiere ser mejor, tiene que ser mejor, tiene que contratar mejor. Es decir, los proveedores tienen que empujarte a ser mejor. Es decir, no hay un jefe muy bueno con empleados muy malos, eso no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, si tus empleados son muy buenos, te obligan a ser mejor. Entonces, una forma bien interesante de mejorar es que los que contratas o los que dependen de ti te empujen a hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, y decía Francisco algo bien interesante acerca de un poco los estándares, un poco cuáles son las obligaciones, cómo se llega a este contexto minero, cómo es la competencia y desde la perspectiva de una compañía, hacer bien las cosas cada vez significa cosas diferentes. Es decir, yo hago bien las cosas, pero hacer bien las cosas hoy no es igual que hacer bien las cosas hace 20 años. Eso es totalmente O sea, cierto. porque la palabra bien comienza a incluir más temas. ¿No es cierto? Comienza a incluir más temas. Por ejemplo, una compañía, o sea, ahorrar costos es sencillo.
¿de acuerdo? Ponme la meta y se consigue. ¿Por qué? Ya no importan los estándares a los cuales tú vas a contar. Ok. Lo que es difícil es que uno logre ahorro de costos producto de su gestión. Es decir, ahorrar costos es una consecuencia de hacer bien las cosas. O sea, no es un objetivo en sí mismo, sino es una consecuencia. Entonces, lo que uno busca es hacer bien las cosas. Y como digo, como decía Francisco un poco, el reto es que eso bien en cualquier compañía comienza a incluir temas ambientales, temas sociales, temas de recursos humanos, temas de ambiente de trabajo, porque hay cosas que no se ven necesariamente en el balance tan visibles, se ven a mediano, a largo plazo. Y eso, perdón que te interrumpa, Enrique, ustedes lo están demostrando, porque no hay discusión que cada uno de los aspectos que ha mencionado justamente Enrique son parte de la cultura de Transaltiza. Incluso, tomando las palabras de Enrique, por ejemplo, los componentes, el componente social actualmente es bien fuerte en minería, ¿no? Y nosotros ahorita tenemos una operación en Moquegua, en donde trabajamos directamente con empresas de transporte local. O sea, el 70% del transporte lo hacen empresas de transporte local bajo un paraguas nuestro. Nosotros tenemos toda la gestión operativa y las empresas de transporte local tienen su gestión independiente, pero nosotros somos responsables de la operación de cara al cliente final. Entonces, ese tipo de gestión también es diferenciador y le permite al cliente final tener un mejor control y, como dije hace un momento, que puedan dormir tranquilas. Y eso les permite, digamos, a estas empresas más pequeñas con las que ustedes trabajan crecer, o sea, subir, pasan al siguiente nivel, digamos. Eso es un crecimiento, pero enriquecedor para cualquier empresa. Que no depende de que seas grande. Mira, yo siempre decía, yo no divido a las empresas entre grandes y pequeñas, las divido entre buenas y malas. Es decir, una empresa pequeña puede ser extraordinariamente buena, puede tener todo, o sea, puede tener todos los estándares que hay que tener en su nivel. Es decir, lo primero es un tema de actitud, un tema de creerse que uno puede hacer bien las cosas, que ser pequeño no es justificación para hacer mal las cosas, porque eso solamente es una disculpa, nada más que eso. ¿De acuerdo? Ahora, tú mencionabas a Transaltiza, yo conozco a Transaltiza hace muchos años, y siempre yo he dicho, y acá está Francisco, desde hace 20 y tantos años, yo decía, por Máximo, como comentábamos, el anterior gerente general hace muchos años, son personas correctas. Eso también es bien importante. Es decir, al final no hay que olvidar que las empresas lo forman personas, ¿no es cierto? Y entonces, una buena empresa es una empresa que tiene buenas personas, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Que esas buenas personas logran que la extensión de eso se vuelque hacia la empresa. Entonces, la clave es tener buenas personas desde los altos directivos, porque eso va a hacer que todas las empresas, todas las personas dentro de la empresa al final tengan ese patrón de comportamiento, cada uno en su nivel, cada uno en sus cosas. Hay esa conexión que irradia desde el cerebro, digamos, ¿no? Desde arriba. Y yo me imagino, y eso lo hemos visto en Transaltiza, Francisco, no solamente como, digamos, yo pongo un ejemplo, quizás es muy simple, ¿no? Antes, quizá, en X empresas, lo importante era tener el camión, el vehículo muy bien mantenido, con sus combustibles, sus aditamentos, sus lubricantes, todo. Pero ahora, más importancia es aquel ser humano que se va a hacer cargo de ese equipo, de esa maquinaria. Hacia ahí está yendo, digamos, y entramos a hablar un poquito de cómo se están preparando las empresas para la demanda futura. ¿Qué es lo que están justamente ofreciendo las empresas en el sector logístico frente a estos cambios? O sea, en primer lugar, hay un gran reto, ¿eh? En el contexto nacional, el gran reto justamente es el mercado de conductores, que son el corazón del servicio de transporte, ¿no? Ahorita hay una fuerte demanda, hay un desbalance de mercado de los conductores, porque hay países de fuera que están requiriendo conductores y conductores se están yendo, tanto acá en Sudamérica como en Europa, y nuestros conductores son buenos, son muy buenos. Entonces,
perdón que te interrumpa, qué los hace buenos? ¿Qué los ha hecho buenos? ¿Crees tú? Acá en el país, el oficio de conductor es algo que normalmente se aprendía de padre a hijo. Es un tipo de enseñanza totalmente personalizada, totalmente distinta a como cuando uno va a la universidad y recibe cátedra de un profesor. Porque ¿quién te está enseñando? Tu papá, ¿no? Los conocimientos que te puede dar, con la forma que te puede dar, es totalmente distinto, ¿no? Ese es un factor muy personal desde mi óptica. Y el otro lado es que justamente todo lo que hemos hablado ahora de la evolución de la seguridad, de la evolución de las exigencias de la industria y el alto estándar que hay, no solo en el sector minería, también ahora en el sector industrial, porque un punto de inflexión también fue la promulgación de la ley de seguridad, ¿no? En el 2011, 12 creo que por ahí, hace que nuestros conductores pues sean súper capacitados, especialmente los que están trabajando en estas industrias o dan servicios a estas industrias. Entonces es fácil venir de fuera, captar a los que ya saben, llevártelos y sacarlos, ¿no? Pero entonces a lo que iba es que ahorita hay un desbalance en la oferta de conductores y ese es uno de los buenos retos que tenemos, creo, todas las empresas que estamos en el sector logístico actualmente. Permíteme complementar. La fuga, como hablamos, en la fuga de talento porque de choferes, porque ese es un buen punto. Hay una diferencia entre manejar un vehículo y ser un conductor de un vehículo de carga pesada, peligrosa. Manejar un vehículo se requiere manejarlo, simplemente saber prenderlo y manejar los cambios, se acabó. Pero un chofer de la industria peruana que trabaja, como dice Francisco, en las industrias mineras, extractivas, industriales, tiene un conocimiento acerca de la carga que lleva. Tiene un conocimiento de qué hacer en caso pase determinado tipo de condiciones. Sabe a qué riesgos se expone. Sabe cuánto tiene que trabajar, sabe cómo es la fatiga, sabe qué tiempo tiene que descansar, sabe cómo chequea su camión. No solamente conduce, no solamente maneja, sino lleva carga, lleva progreso, lleva cosas que son importantes. Entonces, hay una diferencia abismal. Y el chofer peruano, o sea, a las pruebas me remito, se está yendo a trabajar a otros países porque el estándar es muy bueno. Y eso genera un tema de formar a gente que tome ese reto de reemplazarlos. Y mucha gente dice, pero bueno, ha avanzado la tecnología, tenemos muchas herramientas digitales, tenemos muchos equipos autónomos. ¿Qué rol está jugando en ese mismo aspecto el adelanto tecnológico? Ahora hablamos desde vehículos que se manejan solos, obviamente estoy poniendo un ejemplo quizás un poco burdo, inteligencia artificial, sistemas de rastreo satelital, y eso como que algunos advierten podría estar dando un nuevo giro al rubro de la logística en lo que respecta justamente a movilidad. ¿Hacia dónde vamos por ese lado? Claro, ahora, en vehículos autónomos, sí, como país creo que estamos un poquito lejos de llegar a eso, al menos en infraestructura vial, que es otro gap que tenemos a nivel nacional bastante fuerte, comparado con países de la región nada más, ¿no? Aquí cerca. Acá cerca, o sea, hacia arriba, hacia abajo, hacia el este, la infraestructura vial es bien distinta. No tiene otros estándares, los vehículos. El año pasado estuve en Brasil y tuve oportunidad de ver un rodotren, que es un vehículo, es un tracto con 3 semirremolques jalando por una autopista de 5 carriles y el rodotren iba por el primer carril y no pasaba nada, ¿no? Acá imagínate, ves eso, ¿no? Se genera un tráfico espantoso, ¿no? Entonces hay un gap importante de infraestructura. Entonces en vehículos autónomos yo veo todavía que la distancia está un poco lejos. Pero sí hay tecnología que actualmente estamos utilizando y que nos ayuda mucho a ser más eficientes, como comentábamos, ¿no? Y ahora incluso hay inteligencia artificial relacionada al rastreo satelital. Por ejemplo, estas aplicaciones que te dan el estado de las vías, la congestión o no, es un tipo de inteligencia artificial que lo utilizamos todos. Obviamente las empresas de transporte les vamos a sacar un poquito más de provecho a esas herramientas, ¿no? Hay otras herramientas que ya son parte del estándar, también tanto en industria minera o extractivas, que tiene que ver con el control de fatiga de los conductores, que también es un tipo de IA, digamos, que censa el rostro del conductor para ver si tiene algunos síntomas, si parpadea mucho, si bosteza,
¿no? Entonces, sí hay tecnología que nos está ayudando a ser más seguros y también a ser, a ser más seguros, a cumplir con nuestros compromisos y a mostrar que nuestra calidad de servicio es superior a otras compañías. Seguridad es confianza. Seguridad y confianza, correcto. Y yo complemento un poco lo que mencionaba Francisco acerca de tecnología. La tecnología es una herramienta, correcto. Entonces, al ser una herramienta, hay que saber usarla, correcto. O sea, no reemplaza, correcto, sino complementa ayuda las capacidades humanas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que tener cuidado en ver cómo la usamos. Ahora, también hay que tener cuidado, digamos, ya estoy hablando más como docente que como trabajar en la industria, hay que tener cuidado en cierta, demasiada información es poca información, ¿de acuerdo? Entonces, es como la comida, perdona que haga la Vale. ¿de acuerdo? Porque cuando hay mucha información, cuando hay mucha comida, es la obesidad, ¿no es cierto? Igual te empachas. Te empachas. Y eso es lo que puede pasar con la información, ¿de acuerdo? Entonces, hay que siempre tener ese cuidado. O sea, llevándolo un poco a términos actuales, tú sabes que ahora hay un término que se llama la infocracia. La infocracia. ¿Por qué? Porque ya es la democracia de la información. Ahora, existe tanta que hay que tener cuidado que uno, como dice Francisco, se empache de la información y no la use. Reciba tanto que no pueda hacer usarla. Entonces, Claro. Información, herramienta, sin perder de vista que al final hay un chofer que maneje ese camión. O sea, que no lo puedes reemplazar, no lo puedes reemplazar. ¿Que la autonomía va a venir? Sí, la autonomía es buena en ciertas condiciones, pero son bien acotadas, digamos, ¿de acuerdo? ¿Va a ocurrir en el futuro? No lo sé. Siempre acotada, porque no vamos a poder prescindir del ser humano. Y ahí un poco el punto con la tecnología viene la innovación, ¿no es cierto? Porque al final uno innova y utiliza cosas. Y yo les dejo una idea acá, que yo siempre la persigo, que la primera innovación es la innovación de los propósitos. ¿Por qué hacemos las cosas? O sea, no podemos dejar de pensar de por qué las hacemos. Y eso es algo absolutamente humano. ¿De acuerdo? Es decir, en una compañía uno debe perseguir que esos empleados vivan bien, por ejemplo. En un país uno debe perseguir que sus ciudadanos vivan bien. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer propósito. Nosotros podemos innovar nuestros propósitos y ahí viene el tema de hacer bien las cosas cada vez implica más. Entonces uno tiene que innovar en la forma como ve el trabajo, ve la sociedad, ve a sus pares, ve a sus proveedores, ve a sus clientes. Y esa forma de ver las cosas hace que uno comience a modificar su accionar y eso hace que tenga un impacto en la sociedad en total. ¿No es cierto? Tú mencionabas hace rato del ejemplo, ¿no es cierto? El líder como ejemplo. Y todos sabemos que el mejor ejemplo es la conducta. Así que, como yo siempre digo, yo solamente trato de liderarme a mí mismo, a nadie más. Y el resto es problema del resto. O sea, uno tiene que perseguir hacer las cosas porque las considera correctas. Y el resto vendrá por añadidura, ¿no? Perdóname, me quiero colgar de una frase que ha dicho Enrique que me parece sumamente importante. O sea, ¿por qué usamos tecnología? Hay un propósito. ¿Y por qué hace un tiempo atrás nosotros como empresas del transporte y nuestros clientes han empezado a elevar el estándar? Es justamente para asegurar que nuestras personas que están en los vehículos conduciendo lleguen bien a sus casas. Entonces, el propósito es evitar el daño, ¿no? Esa es la parte bonita de este tema de la tecnología. Si mi principal preocupación es que ese ser humano, ese chofer, llegue seguro a su destino, o sea, está de por ende asegurado que la carga, todo lo que puede estar, va a llegar seguro a su destino. Esa es una reflexión súper poderosa, como dicen. Todos estos factores influyen en la decisión de una empresa en
tener un socio logístico. O sea, dice, ¿por qué una empresa confía, por ejemplo, en Transaltiza como agente, como parte de una operación logística? ¿Cuál es el factor que engancha? ¿Cuál es el factor? Hemos hablado de confiabilidad, hemos hablado de seguridad, estamos hablando de tecnología. Todos esos factores conllevan a que una empresa decida de establecer quién es su socio logístico. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y es vital. Y me voy a remontar a lo que en algún momento creo que Alfonso me comentó en una conversación, que algún cliente le dijo, en una conversación también dijo, ustedes deben estar orgullosos de la empresa que tienen, de los estándares que tienen, porque se nota cuando hay un vehículo y un conductor de Transaltiza. Porque los conductores están bien uniformados, están con su logo, están con su casco, los camiones están bien estacionados, limpios. Entonces, todo eso es un ambiente que rodea a una empresa y una propuesta de valor que se da finalmente para ejecutar y para que una empresa decida contratar un servicio. O sea, pasamos de lo que sería bueno, no quiero que se entienda mal, un mero proveedor o un proveedor a un socio. Correcto. O sea, es otro tipo de relación. Otro tipo de relación, porque hay una relación de afinidad. ¿De acuerdo? Ese es un poco por el punto. Es decir, yo siempre digo que uno tiene que contratar a personas iguales. ¿De acuerdo? Eso se hace sencillo porque es fácil juzgar. Porque la persona o las personas de esa empresa van a obrar como uno. ¿No es cierto? Entonces es sencillo. Ahora, tú hablas de confianza. Hablamos de confianza. Yo tengo una definición de confianza. Por favor. Yo digo, confianza es el pronóstico de acciones futuras en base a acciones pasadas. Es decir, si yo confío en que cambie, eso ya no es confianza, es fe. Es un tema religioso. Es otra cosa. Por eso es que las compañías tienen que tener una actuación sostenida, porque uno confía en eso. Porque, ahora, ¿todo puede pasar? Sí, claro, todo puede pasar. Y el comportamiento ante lo que pasa también es parte de lo que se juzga. Las personas normalmente nos creemos mejores que el resto. Eso ocurre siempre. ¿De acuerdo? Es difícil ver sus defectos. Entonces, pero si tú dices, no, pues Francisco es como yo. ¿De acuerdo? Es decir, las personas reflejan tus actitudes. Es como un espejo. Entonces, la única manera de que Francisco confíe en mí es que yo confíe en él. ¿De acuerdo? La única manera de que una compañía tenga determinados estándares es que tú los tengas. Es decir, hay un dicho que dice que es piensa mal y acertará, ¿no es cierto? Es un dicho famoso en ese país. De nuestros padres. Correcto. Yo tengo otro que es piensa bien y obligarás. Entonces, yo digo que el cambio empieza desde la forma en que tú enfrentas al tercero. De alguna manera, ese es un socio. Porque tú no contratas a alguien que te va a estafar. Tú confías en la sociedad a alguien que no lo va a hacer. Entonces, su comportamiento cambia desde la imagen del pensamiento que tú tienes acerca de él. Lo obligas. Ahora, para obligarlo hay que determinados filtros, ¿no es cierto? Que son lo que pasa, pero no puedes... O sea, una cosa es confianza y otra cosa es ingenuidad. No, son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Es que hay una diferencia, creo, a un proveedor tú lo tienes que controlar. Con un socio tú tienes que confiar, porque sabes lo que estás escogiendo. Y puedes confiar. Esa es la diferencia. Y si es como tú, fácil de confiar. Exactamente. Porque voy a hablar como tú. Exacto. Entonces, uno tiene que contratar a personas que sean como tú. Esas condiciones que permiten a escoger al que es como yo. O sea, yo quiero que esa empresa con la que he venido trabajando llegue a ser como yo, esté a mi mismo estándar. Hay un talento, vuelvo a utilizar este término, talento logístico, hay una especialidad. ¿Qué encontramos ahí en ese sentido? Cuando nosotros queremos justamente que dentro del mercado el resto de las empresas aprendan y estén a la altura de estos niveles que hemos hablado. Me imagino que no es fácil. No sé si, pregunto, si es fácil encontrar a un partner como yo, digamos, y si no, ¿cuánto tiempo le puede llevar a una empresa justamente a hacer crecer a esa otra? O sea, que es nutrirla de toda la especialización, los estándares, los niveles que uno tiene. Todos somos distintos, no hay nadie igual, exactamente igual que yo, pero sí hay ciertos valores, ciertos principios, ciertos objetivos que se comparten.
y ahí viene la confluencia para poder trabajar juntos como socios. ¿Y es fácil encontrar en el mercado esas empresas? ¿Hay más empresas que justamente están llegando a esa posición? Yo creo que sí. A ver, es cierto, o sea, todos somos diferentes. Lo que yo me refiero cuando sean como yo es que quieren hacer las cosas bien, quieren tener una utilidad razonable, quieren vivir tranquilos, quieren que su empresa dure muchos años, y eso es lo que quiere la mayoría de personas normales, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, es difícil encontrar a alguien que quiera que yo gano y que tú pierdas para que agarrarme lo que tú quieres. Eso es más difícil, Sí, claro. ¿no es cierto? Entonces, más en un mundo corporativo, donde, dicho sea de paso, todos somos empleados, entonces lo que queremos es nuestro trabajo, vivir bien, crecer, hacerlo profesionalmente bien, etc. Entonces, nos parecemos mucho más de lo que queremos que no nos parecemos. Primer punto. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Ahora, yo me mencionabas del talento logístico. Yo soy profesor hace muchos años. Y lo primero que te digo es que yo siempre he dicho que si hubiera una maestría para ser buenas personas, yo me inscribiría. ¿De acuerdo? Todos. No sé, claro, ahora, no sé qué cursos tendría, pero yo te aseguro que me inscribiría porque ese es un propósito permanente, ¿no es cierto? Bueno, primer punto. Segundo punto. El talento logístico viene dado por... Te voy a dar mi definición de buen negociador. ¿Qué es un buen negociador? Es una persona que hace preguntas. Y si sabe mucho, hace mejores preguntas. Es decir, nunca deja de preguntar. El trabajo es entender. Entender. Ese es el principal trabajo. El principal. Una vez que entiendes, puedes hacer todo. Es decir, cuando tú entiendes a alguien, tú le ofreces cosas que crees que son buenas para él porque lo has entendido. Y si no acepta, a veces te da cólera porque es bueno. Tu actitud hace que él a veces crea en ti porque lo estás entendiendo perfectamente. Entonces, igual ocurre en las compañías. Entonces, el talento logístico es un talento que implica eso, primero, el entendimiento. Segundo, es un talento que implica el contexto. O sea, el mundo es bien grande, no es pequeñito, no es solamente mi empresa, es el mundo. Más ahora que Todo es global. todo es global, estornudo en Turquía y tú dices salud acá. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso es un... Y el otro punto que yo sí voy a definir como profesor es que la gente tenga el hábito de leer y entender, sobre todo de leer. Yo soy ingeniero, estoy en la uni, como le decía a Francisco. Y el hecho de que sea ingeniero no significa que no lea. Tengo que leer. Y cuanto más lea, mejor. Entonces, ¿por qué? Porque eso te genera un tema reflexivo también. ¿De acuerdo? Y ese es un punto también bien importante para los temas del talento logístico, que es el pensar. ¿Pensar en qué? En todo lo que puede ocurrir. ¿De acuerdo? Entonces, y esa es una práctica de reflexionar y pensar. Y a veces eso se consigue solamente leyendo, buscando momentos en los que uno pueda pensar en qué cosas puede ocurrir, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi jefe, qué va a pasar con la compañía. Y comienzo a recrear eso y comienzo a dar ideas, ¿no es cierto? Y comienzo a hacer preguntas. Ojo, a medida que tu vida cambia o tienes más experiencia, no es que te sabes las respuestas, no, cambias tus preguntas. La vida es un hacer preguntas, la vida profesional también. A medida que vas creciendo, por ejemplo, en mi caso, tú podrías decir, ¿qué voy a aprender? En este caso, no solamente qué voy a aprender, sino qué voy a entregar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, la esencia de la vida es hacerse preguntas. Un profesional debería hacérselas y debería ser consciente de que esas preguntas van cambiando, más en este terreno. Y ahí viene la diferencia entre hacer una propuesta y dar una solución. ¿Cómo das una solución cuando entiendes el problema? ¿Y cómo entiendes el problema? Haciendo preguntas.
te pueden decir, oye, hazme una propuesta de un servicio de tata. Te agarras un papel, tu Excel, lo haces, tu hoja y mandas la propuesta, pero realmente eso está solucionando el requerimiento, el problema que tiene esta empresa, no sabemos. Y a ese nivel, ¿cómo está el mercado en el Perú? En cuanto a justamente desarrollar o que se haya desarrollado ese talento logístico dentro de los servicios que uno opta. ¿Qué encontramos en el mercado peruano en ese sentido? ¿Ya estamos en esas ligas, como se dice? A nivel profesional, hablamos, o sea, a nivel, A nivel de empresa. profesionales o a nivel de... A nivel de empresas. O sea, yo creo que está evolucionando. Hay para todos gustos. No hay para- Ya, de todos los sabores y de todos los colores. Sí, Hay Pero- para todos gustos, pero está pero evolucionando. es mira, mencionábamos los choferes hace un rato, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que talento hay. El tema es cómo tú lo moldeas Creas. para que sea bueno, ¿no es cierto? El profesional peruano, en general, es un tipo trabajador, es un tipo interesado. Hay que moldearlo bien. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que responda a las circunstancias que se presenten. Siempre teniendo la premisa de que para qué trabaja, ¿no es cierto? Porque eso es bien importante. Es decir, yo siempre les digo que ¿qué es tener éxito? Tener dinero, tener un carro. Y ahí tus estándares comienzan a cambiar para que veas que no solamente son cosas, sino también lo que brindas. O sea, acordémonos que todas las compañías, todas las personas, tenemos como cliente final a la sociedad. Todos. Entonces, al final nos debemos a la sociedad de alguna u otra manera. Y no es posible mejorar solo. Mencionabas hace rato de que si las compañías contratan socios, esto es como, yo pongo siempre el ejemplo de la que tú quieres vender tu casa y la pintas para que cueste más. Pero si tú la pintas, tu casa cuesta más. Pero si la pinta el vecino, tu casa cuesta más. Y si la pinta la cuadra, tu casa cuesta. Y si el barrio mejora, tu casa cuesta. Y el distrito y el país. ¿Me entiendes? Entonces, la única manera de mejorar sostenidamente y bastante es que todos mejoremos. Eso es un concepto que debe ser parte del crecimiento de cualquiera de nosotros profesional, como sociedad y como país. Vamos nosotros llegando a una parte final ya. Yo quisiera saber hacia dónde vamos, hacia dónde va el tema de la logística y cuál es la reflexión que ustedes compartirían sobre todo lo que se ha avanzado. Reformulo, todo lo que hemos avanzado hasta este momento y hacia dónde vamos a ir en el rubro de la logística. Francisco. Buena pregunta. Me gustaría tener una bolita mágica para poder responderte. Concretamente, yo creo que el sector logístico en general va a seguir siendo un sector muy desafiante porque las exigencias cada vez son mayores, ¿no? No solo de los clientes, sino también de todo lo que hemos venido hablando, las brechas que hay a nivel nacional, local. Pero para eso está la empresa privada. La empresa privada, los profesionales ya con experiencia, los profesionales jóvenes que salen con todo el tema tecnológico revolucionario y te ayudan pues muchísimo a seguir por la ruta del crecimiento de las empresas. Pero en general también nuestra geografía es bien peculiar, bien especial. Hace que cuando, por ejemplo, nos soliciten algún servicio, nosotros escojamos algún camión específico para la ruta por temas técnicos muy peculiares, ¿no? Entonces, pero yo creo que la logística va a un tema de utilizar más herramientas tecnológicas con el paso del tiempo, sin reemplazar a la persona. El factor humano siempre va a estar presente. Y es en lo que tenemos que enfocarnos y creo que las empresas debemos de centrarnos, especialmente en empresas de servicios como Transaltiza, donde el conductor es el que toma la decisión y le tenemos que dar herramientas para que tome buenas decisiones. Entonces ahí entra el factor tecnológico y por lo demás tratar de ser siempre más eficientes en lo que hacemos, elevar cada vez un poco más nuestro estándar, porque definitivamente lo que hicimos ayer, hoy día lo podemos hacer mejor, ¿no? Ese siempre es la meta, el objetivo, y ser sostenibles en el tiempo con responsabilidad social.
como mencionó Enrique al final. Enrique. A ver, yo creo que el futuro siempre es una incógnita, pero digamos que se pinta bien, ¿de acuerdo? O sea, las herramientas son muy buenas, hay que comenzar a saber utilizarlas. No es que van a reemplazar ciertas cosas. Mencionábamos con Francisco hace poco y él hablaba que en Lima hay demasiado tráfico. Se supone que con el trabajo remoto eso iba a terminar, iba a bajar un poco, que con el delivery iba a terminar, porque, sin embargo, no termina, porque al final el ser humano es un ser social, ¿no es cierto? Hay cosas que no se pueden reemplazar. Las herramientas nos ayudan. Yo creo que cada vez se va a contratar más, cada vez las compañías va a haber más compañías que se van a hacer menos cosas y vas a depender más de terceros. Al depender más de terceros, es clave contratar bien. Contratar bien significa, hace poco hemos mencionado, no solamente comprar algo, sino buscar soluciones, ¿no es cierto? Entonces, ese ecosistema de competencia, ya no entre compañías, sino a veces entre cadenas de compañías, ¿no es cierto? Hace que la competencia en el futuro sea diferente, yo creo, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar las herramientas, nos van a ayudar. Que es irreemplazable el sentido humano, es irreemplazable. Que al final no hay que perder de vista a la sociedad como cliente. Yo siempre digo, hay un libro que se llama Un Mundo Feliz, que os lo recomiendo si no lo han leído, que es muy bueno, escrito en 1932, ¿de acuerdo? Así que sobre un mundo demasiado tecnológico, ¿de acuerdo? Donde, por ejemplo, para poner un ejemplo, en una fábrica trabajaban 96 personas, pero todos eran hermanos, porque eran hechos en laboratorio. Y tenían que ser hermanos para que las dispersiones en la fabricación sean pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que te digo es, y se había suprimido el amor como, el sexo con amor, porque eso no es productivo, ¿no es cierto? Entonces, y estaba prohibido, o sea, estaba proscrito, digamos, ¿no es cierto? Entonces, a lo que te digo es a que es un balance, el ser humano es un balance, no hay que olvidarnos de que no hay organismo más complejo que nosotros. Y maravilloso. Maravilloso también, gracias Francisco, maravilloso. Y que sin perder de vista eso, toda la eficiencia lograda, todas las herramientas que hay que usarlas. Y hay que usarlas siempre, tú mencionabas, con un propósito. Y ese propósito es el que nosotros tenemos que construir, que debiera ser siempre el que tengamos un mundo mejor. Y con esas reflexiones, obviamente, realmente estamos listos para afrontar lo que se venga justamente en el futuro, no solamente de la logística, sino en el futuro de cada una de nuestras vidas, de cada uno de nuestro desarrollo como profesionales, como empresas. Es importante, Enrique, Francisco, hemos tenido una conversación que creo que ha pasado más allá sencillamente el término laboral, empresarial, sino que también hemos aprendido muchas cosas para el día a día de la vida. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Tiene que repetirse esta conversación. Hablaremos con la producción para hacer la parte número 2, porque son muchas las cosas que hemos podido aprender, así hay que decirlo, en esta charla, y son muchas más las cosas que podemos también, por supuesto, conocer a través de estos podcasts, Voces en la Ruta, el podcast de Transaltiza, que como siempre cada temporada comparte con ustedes estos capítulos con invitados de primer nivel, y reiteramos una vez, con el objetivo de hacer que las cosas sean cada vez mucho mejor como seres humanos, como empresa, como sociedad, en fin. Vamos a invitarlos, por supuesto, a un nuevo capítulo. Ya lo saben, estén atentos a nuestras redes sociales. Muy pronto ya estaremos conociendo cuál será el tema de una de nuestras más recientes ediciones y una forma más práctica de decirles, estén conectados con cada uno de nosotros a través de nuestras redes sociales, y el agradecimiento siempre infinito por seguirnos. Así es que atentos a una nueva edición. Francisco, Enrique, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. Gracias a todos. Cuídense. Gracias. Adiós.